se libera la exportación de petróleo, ¿qué significaría eso para el mercado interno y por qué se tomaría esta medida? Es de lo que vamos a hablar con Juan José Carvajales. Él es director de la consultora Passepartout y está conectado con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco, metenos en este mundo. ¿Por qué podría llegar a ser esto una posibilidad en este contexto económico? Bueno, el gobierno comenzó su gestión allá por diciembre, aprobando un DNU, el 70, y enviando al Congreso un proyecto de ley de bases. En estas dos normas incluía un paquete de medidas, la desregulación energética, así lo llamó, y una de las más significativas era precisamente liberar la exportación de crudo, que hoy está sujeto de autorización por parte. Una vez que el mercado interno está totalmente abastecido, esto es las refinadoras locales. En ese proyecto de ley se había incluido una regla que era que el gobierno se iba a autoprohibir las exportaciones. Es decir, que no iba a dar más autorizaciones, con lo cual ese mecanismo de cruce entre productoras y refinadoras iba a quedar de lado. Juan, siempre y cuando el mercado interno esté abastecido. Si querés reiterarnos esa parte que justo se cortó cuando estabas diciendo eso. Sí, esa es la regla histórica en nuestro país. Primero abastecimiento del mercado interno y luego la exportación. Hoy Vaca Muerta permite producir petróleo crudo en abundancia, pero ese mecanismo se sigue cumpliendo. Ahora, en el DNU 70 que está vigente, se disponía ya que se iba a liberalizar. Ayer la novedad fue que el subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía ratificó que si bien el DNU está vigente, todavía no están liberalizando las exportaciones porque están a la espera del paquete mayor que será incluido en la nueva versión de la ley de bases que incluye toda esa serie de medidas para el estímulo, entiende el gobierno, al sector hidrocarburífero a través de el impulso a la libre comercialización de crudo y de gas natural. De todo lo que produce Argentina en petróleo, ¿cuál es el porcentaje que utiliza en abastecer el mercado interno? ¿Cuál sería ese excedente, ¿no?, que quedaría para la exportación? Porque uno entendería que esa demanda se mantiene, ¿no? Sí. En términos agregados, Argentina exporta entre un 15 y un 20% de la producción de petróleo crudo, pero hay diferentes tipos de petróleo, ¿no? Básicamente petróleo liviano en Neuquén y petróleo más pesado en el Golfo San Jorge, en el sur del país. Entonces hay que ver qué mix necesitan las refinadoras para completar su carga para luego producir los combustibles. Entonces no es tan lineal. Pero lo cierto es que Argentina es excedentaria en crudo y se están llevando adelante obras para que esa producción se pueda llevar de hoy casi los 700.000 barriles día a 1.400.000 barriles, ¿no? Entonces es un salto significativo para lo cual YPF está haciendo, restableció un oleoducto a Chile y ya está exportando y está construyendo una obra significativa que se llama Vaca Muerta Sur para exportar crudo a través de un puerto en Río Negro. Todo esto, irá avanzando. La compañía de mayoría estatal quiere ser netamente exportadora y predice su presidente y CEO que para 2030 se podrán exportar por unos 30.000 millones de dólares. El desafío hoy en día es adaptar esa regulación, ¿no?, para que estén dadas las condiciones, pero bueno, el gobierno
todavía debe pasar el hito, ¿no? de tener una ley de bases. Sin duda, porque para hasta un ahora montón de sectores. son solo prospectos. A ver, para Juan, muchos sectores. para entender directamente qué cambiaría, ¿no?, en el sector, ¿qué pasa hoy con ese excedente de petróleo hoy, ¿no?, sin todavía la puesta en vigencia de esta nueva norma? ¿Qué pasa con el excedente de petróleo que se produce en Argentina? Bueno, debe atravesar un procedimiento que está arreglado en una norma y que se da en el seno de la Secretaría de Energía, donde el productor publica: quiero exportar esta producción, y los refinadores levantan la mano y dicen: no, yo la necesito. Y ahí empieza una negociación en cuanto a precio y cantidad y calidad. Bueno, si ese procedimiento se elimina, la exportación sería automática. Entonces, el riesgo es que las refinadoras puedan tener cierto desabastecimiento, ¿no? Obviamente estamos hablando Entonces en un ecosistema hoy de superabundancia, no de escasez, con lo cual no ¿qué debería hacen ser un estas problema. refinerías igual cuando piden ese excedente? ¿Se estoquean, digamos? No es que los toquean, o sea, sí, pero en el corto plazo, digamos, tienen tanques, obviamente, pero producen naftas, gasoil, fuel oil, otros combustibles para el mercado interno. Entonces, ese es el punto crítico. Hemos visto en algunos momentos del año que falta gasoil para el campo o para la generación eléctrica, y Camesa, que es una empresa que la controla el Estado, debe importar ese gasoil. Sí. No, eso no es porque falte crudo, sino porque la capacidad de las refinerías está al tope y la demanda es mayor. Recordemos el año pasado, en época electoral, cuando había brecha cambiaria y brecha de precios, entonces venían de los países limítrofes a cargar combustibles a nuestro país. Incluso digo, este conflicto que dice el propio Sergio Massa, puertas para adentro, que fue lo que le costó la elección, y fue el conflicto, ¿no?, directamente con el combustible, ¿no? Muchas personas que querían ir a cargar y que no había, en un montón de lugares no había, por esta diferenciación, ¿no?, de los precios también que vos mencionabas. Hagamos un párrafo sobre lo que pasa con el precio de los combustibles. En mayo viene la última parte, no del aumento, pero podría llegar a incrementarse, más sobre todo pensando también en lo que pase con el dólar oficial, aunque el gobierno dice que no va a hacer una nueva corrección, ¿no?, del tipo de cambio, porque este sigue siendo competitivo. La pregunta que todos los analistas siempre buscan contestar en ese sentido, Juan, es: ¿por qué pagamos precios internacionales en un país productor? ¿No? ¿Vos qué dirías al respecto? Primero, que todavía no estamos pagando precios internacionales. Segundo, que es complejo responder porque hay una serie de variables en juego, y vamos a tratar de enumerarlas. El productor saca crudo, ¿no? Vaca muerta, llamémosle, tiene sus costos y trata de vender el barril, y se fija cuánto cuesta a nivel internacional, lo que se llama el export parity, la paridad de exportación. Después tengo que ver a cuánto está el dólar. Se lo vende una refinería que tiene su margen de ganancias, ¿sí?, sus costos y su rentabilidad. Después también tiene que comprar biocombustibles para cumplir con el corte legal. Y después están los impuestos, ¿no? Entonces, más la inflación de los costos internos. Todo eso hace un mix que sea difícil. YPF ha empezado una política desde fines del año pasado de ir aumentando todos los meses el precio de surtidor. Y ahora el Estado descongeló, como bien decías, los impuestos al ICL, al combustible líquido, al IDC, y lo fijó así paulatinamente a lo largo ya el mes pasado, este mes en curso y el próximo mes. Entonces es el próximo aumento que bien indicás, pero no es un aumento para las petroleras, ¿sí?, para pagar el crudo, que todavía hoy podríamos decir la nafta super está $1, en torno de $1, el gasóleo un poquito más y las premium un poquito más. ¿Cuánto falta para que se equipare con los precios internacionales? Centavos de dólar, mucho nos falta. Sí, depende a quién le preguntes, ¿sí? Se habla de un 10-15%. Cuando uno mira la región, ¿no?,
países que efectivamente no tienen crudo, como Uruguay, la nafta está a $2. Bueno, Obviamente pero para no nosotros, tienen, bueno, ahí está, pero es como una situación distinta. No sé, digo, en Estados Unidos, tradicionalmente, ¿cuál es el valor de el litro de nafta? bueno, con el galón es difícil comparar, hay momentos, ellos tuvieron el boom del shale, pero digamos, Argentina históricamente estaba en $1, ¿no? $1 a valor constante. Ujú. Hoy está recuperando ese gap que tuvo durante los últimos años, y eso es importante, digamos, para, digamos, el 55-60% de las ventas de naftas y gasol corresponden a YPF, y la petrolera de bandera recibe de ahí casi un 70% de sus ingresos que después reinvierte en la producción. Entonces, poder hacer Claro. todo ese círculo Es es importante importante. para la inversión. Sí, sabés que el otro día conversábamos, en este caso con directamente un abastecedor, ¿no? de estación de servicio, y nos decía que lo que bajó, por ejemplo, el consumo de combustibles es impresionante. Por un lado, por esto que decías, la caída de la demanda en los puntos limítrofes, porque ya no les conviene, tal vez no conviene cruzar desde Chile, ¿no? Para cargar nafta, incluso en su momento cuando se hacían estos tours de compra, que además de irse con el combustible, con el tanque lleno, aprovechaban para comprar otras cosas y estaban muy preocupados por lo que pudiera llegar a pasar con el precio, ¿no? Porque decían que están notando que hay muchísimo menos consumo de algo que además es clave, ¿no? Por toda la logística, por la distribución, por el traslado de particulares, digo, es como que ya hablamos de un punto de una crisis, ¿no? Donde no deja de ser un signo, bueno, bastante sustancial sobre lo que está pasando, ¿no? Incluso, digo, con la recesión económica. Es que das en el clavo, porque para que esa tendencia alcista que vimos desde noviembre del año pasado pueda continuar, las petroleras y las refinadoras también ven el canal de venta, ¿no? Cuánto está la demanda. En los primeros meses del año no solo hubo una reducción, como bien decís, por la recesión y caída de consumo, sino que hubo un corrimiento de las naftas super o grado 3 a las naftas, de las naftas premium grado 3 a las naftas super grado 2. Es decir, la gente dijo, bueno, tengo que seguir cargando, pero trato de ahorrar, ¿sí? Comprando el combustible más económico. Y yo creo que ahí va a estar el gran termómetro, ¿no? Para ver cuánto van a seguir subiendo las naftas, porque siempre al final del día hacemos P por Q. Entonces, si me cae la cantidad, voy a tener que ajustar también el precio. Claro. Y las compañías no quieren perder market share, ¿sí? Capacidad de mercado, de venta. Y bueno, y veremos al compás de los mismos bolsillos que, como pagan la nafta, tienen que afrontar otros costos, y estamos viendo esta pérdida del poder adquisitivo marcada, ¿no? Desde el inicio de este gobierno. Entonces yo creo que ahí va a estar ese termómetro para predecir las próximas subas. Bien, Juan, te agradecemos el contacto y tu análisis sobre estos temas de agenda. Muchas gracias. Queda